Vamos a ver otro caso. Un bebé de 4 semanas se le hace fototerapia por ictericia que apareció desde el primer día de vida. La fototerapia diaria no ha resolvido la ictericia del paciente. La bilirrubina total permanece elevada de entre 21 y 23 miligramos por decilitro, pero la bilirrubina directa tiene niveles demasiado bajos como para medirlos. ¿Cuál de los siguientes explica la condición del paciente? Deficiencia del transportador en la membrana vasolateral del hepatocito, el transportador de la bilirrubina. Deficiencia del transportador del anión orgánico multiespecífico canalicular del hepatocito. Ausencia completa de la glucuronidiltransferasa. Obstrucción del tracto biliar. Ictericia normal o fisiológica del recién nacido. Asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces, este es un paciente que tiene ictericia y es por la bilirrubina indirecta. Dice que nada más tiene bilirrubina indirecta, pero no la directa. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales un paciente, no, ahorita no estoy haciendo diferencia de edades, pero cuáles son las causas por las cuales un paciente puede tener aumento de bilirrubina, ya sea bilirrubina nada más indirecta y que no tenga de la directa? Entonces, mi hiperbilirrubinemia indirecta, esto sería, bueno, primero recordamos cómo es la bilirrubina. La bilirrubina viene de que se degradan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen la hemoglobina se convierte en biliverdina y de biliverdina pasa a bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Luego de bilirrubina indirecta, ya que está en el hepatocito, pasa a bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, y eso es por medio de la enzima glucuronidiltransferasa. Ahora, ¿por qué razón el paciente puede tener aumento de la bilirrubina indirecta, pero no de la directa? Esto es, o que el paciente no esté convirtiendo la bilirrubina indirecta en la bilirrubina directa, que esto sería por defecto o mutación o defecto parcial de la enzima glucuronidiltransferasa, o que el paciente esté produciendo mucha bilirrubina indirecta. ¿Y de qué manera va a producir mucha bilirrubina indirecta? Porque esté haciendo hemólisis de los glóbulos rojos, que haya destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, una, aquí no nos dicen que el paciente haya tenido hemólisis, entonces la descartamos. Y otra, porque el paciente que tiene hemólisis, sí, tiene aumento de la bilirrubina indirecta, mucho más que la bilirrubina directa, pero sí va a tener aumento de la bilirrubina directa, porque como tiene intacta la enzima que convierte la bilirrubina indirecta en la bilirrubina directa, si estamos aumentando la bilirrubina indirecta, pues la bilirrubina indirecta se va a pasar a la bilirrubina directa. Entonces, el paciente que viene con hemólisis también va a tener aumento de la bilirrubina directa, obviamente mucho más de la bilirrubina indirecta porque se satura la enzima, pero sí también habría aumento de la bilirrubina directa. Entonces, de las causas por las cuales podemos tener aumento de la bilirrubina indirecta, pero no de la directa o de predominio de la indirecta, es por la hemólisis, que ya vemos por qué la descartamos, y la otra es la deficiencia de la glucuronidiltransferasa. ¿Qué es lo que tiene el paciente? El paciente tiene deficiencia completa de la glucuronidiltransferasa. La glucuronidiltransferasa es la enzima que convierte la bilirrubina indirecta en la bilirrubina directa. Cuando tenemos ausencia total, cuando tenemos ausencia total, es síndrome de Klinger-Najar. Aquí el paciente tiene síndrome de Klinger-Najar. El paciente tiene niveles impresionantes de bilirrubina indirecta. Aquí tiene 21-23, cuando lo normal es 1 miligramo por decilitro. La bilirrubina indirecta no se está convirtiendo en bilirrubina directa. Y la bilirrubina indirecta es hidrofóbica, es por eso está unida a la albúmina y puede cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, si tenemos muchos niveles de bilirrubina indirecta, pueden llegar al cerebro, cruzar la barrera hematoencefálica y se depositan en los ganglios basales. Esto se llama kernícterus. El paciente va a tener estado mental alterado, retraso motor en el habla, todo tipo de retraso. Aquí todavía el paciente se presenta con esto, apenas tiene 4 semanas, pero esa es la complicación de síndrome de Klinger-Najar, que el paciente va a tener kernícterus. Esto es que la bilirrubina indirecta, que nos está pasando a bilirrubina directa porque el paciente no tiene la enzima, se está acumulando en los ganglios basales del sistema nervioso central. Entonces, lo que el paciente tiene es deficiencia total de la glucuronidiltransferasa. Ahora vamos a ver por qué no son las otras. Deficiencia del transportador de la bilirrubina. Esto va a hacer que el paciente tenga un aumento de bilirrubina directa y de la bilirrubina indirecta. Si el paciente no puede excretar o no puede sacar del hepatocito a la bilirrubina, o sea, no puede sacar la bilirrubina directa, pues la bilirrubina directa va a aumentar ahí en el hepatocito y finalmente pues se va a chorrar, finalmente se va a salir del hepatocito. Entonces vamos a tener aumento de la bilirrubina directa y también aumento de la bilirrubina indirecta. La bilirrubina directa se va a empezar a acumular y finalmente
recordemos como tenemos efecto de masas y por la constante de equilibrio, que esto ya es de bioquímica, pero bueno, por la constante de equilibrio, la reacción va a empezar de pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, ahora va a pasar de bilirrubina directa a bilirrubina indirecta. Entonces también porque la enzima se está empezando a saturar. Tenemos bilirrubina indirecta que no se está saliendo de los hepatocitos. Entonces vamos a tener aumento de bilirrubina directa y en la bilirrubina indirecta pues de todos modos seguimos produciendo bilirrubina indirecta y aquí no podemos excretar la bilirrubina directa, entonces finalmente se acumula la bilirrubina directa y también se va a acumular la bilirrubina indirecta. Aquí el paciente tendría hiperbilirrubinemia directa e indirecta, que aquí el paciente no se presentó así, tiene bilirrubina indirecta pero no directa, entonces esta no es, porque el paciente tendría aumento de bilirrubina directa también. Luego, defecto del transportador del anión orgánico multiespecífico. Este transportador también se llama multidrug resistance transporter, que es un transportador, una por donde también pasa la bilirrubina. Esto es, la bilirrubina pasa del hepatocito a los ductos biliares. Cuando el paciente tiene daño a este transportador, se llama el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor. El síndrome de Dubin-Johnson se va a presentar como, o es asintomático el paciente. Si tiene hiperbilirrubinemia, va a ser hiperbilirrubinemia, pero directa. Porque, bueno, directa e indirecta, pero más directa, porque como en el caso anterior, no está pudiendo excretar la bilirrubina. Entonces, otra vez tenemos aumento de la bilirrubina directa. La glucuronidil transferasa sigue convirtiendo bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Sigue aumentando la bilirrubina directa, que no se puede salir del hepatocito porque tiene mal el transportador. Entonces, tenemos aumento de la bilirrubina directa y esto por efecto de masas también va a hacer que bilirrubina directa, o que ya no está tan fácil convertir bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. La razón por la que la bilirrubina indirecta se convierte a bilirrubina directa es porque tenemos mucho más concentración de bilirrubina indirecta que de bilirrubina directa, y por esto la reacción o la dirección de la reacción es de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Aquí si tenemos aumento de la bilirrubina directa, ya no es tan fácil, o por medio de la constante de equilibrio, ya no está pasando la reacción de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, o sea, sí, pero también ya tenemos bilirrubina directa que se estaría pasando a bilirrubina indirecta, y por eso tendremos aumento en estas dos. O sea, son transportadores distintos, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, en las dos tendremos aumento de bilirrubina directa, mucho más, pero también tendremos aumento de bilirrubina indirecta, obviamente mucho más de la bilirrubina directa. Entonces, como regla general, si tenemos obstrucción de un ducto hepático, del quístico, el paciente, bueno, no del quístico, pero del colédoco, por ejemplo, entonces el paciente, o sea, si el paciente no puede excretar la bilirrubina, el paciente tiene ictericia, tiene hiperbilirrubinemia, pero es una hiperbilirrubinemia directa y también indirecta, pero de predominio directa. Si el paciente no puede conjugar o no puede pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, entonces predominio, o bueno, nada más es hiperbilirrubinemia indirecta, pues no está produciendo la directa porque tiene daño a la enzima. O si tiene hemólisis, como ya vimos, va a tener predominio de bilirrubina indirecta más que de la directa, aunque sí va a tener aumento de bilirrubina directa. Pero bueno, entonces ya descartamos estas. Está la obstrucción del ducto biliar. Aquí, como ya mencioné, si tenemos una obstrucción del ducto biliar, una se presentaría con, bueno, eso será como una atresia biliar. La atresia biliar se presenta así, con ictericia, con acolia, y se presenta como entre la primera y tercera semana, y esta es una ictericia por bilirrubina directa. Tenemos obstrucción, entonces aquí igual la bilirrubina no está pasando a la sangre, se está acumulando aquí en el tracto gastrointestinal, en los ductos biliares y finalmente en el hepatocito. Entonces tenemos aumento de bilirrubina directa porque es la que no se está pudiendo excretar porque tenemos obstrucción del ducto biliar. Entonces, hiperbilirrubinemia directa. También, como ya dije, por efecto de masas, la bilirrubina directa se va a empezar a pasar a bilirrubina indirecta, o va a ser más difícil que la bilirrubina indirecta se convierta a bilirrubina directa. Entonces el paciente va a tener aumento de bilirrubina indirecta y aumento de bilirrubina directa. Aquí más de la bilirrubina directa, como en estos dos casos. Entonces, esta tampoco es. Y la ictericia fisiológica del recién nacido, aquí lo normal es que, o sea, si el paciente tiene ictericia fisiológica, los niveles de la bilirrubina total no van a ser mayores de 12 miligramos por decilitro, y la velocidad a la que sube la bilirrubina son 5 miligramos al día, o sea, la velocidad no puede ser más de 5 miligramos al día, y la concentración, digamos, total no puede ser mayor a 12 miligramos por día. Aquí el paciente ya viene con 21 o 23 miligramos por día, y aparte la ictericia fisiológica de recién nacido se resuelve en espontáneo. Hay algunos pacientes a los que se les puede poner bajo la luz azul, que es la fototerapia,
pero en general no se hace, o sea, no es de rutina, no a cada paciente que viene con ictericia o a cada recién nacido con ictericia se le pone bajo la luz azul, no a todos, nada más son a los pacientes que no tienen madura la enzima. Hay algunos pacientes que no tienen madura la enzima de la glucuronidiltransferasa. No es que tengan ausencia de la enzima, sino que no está bien madura. Estos son, por ejemplo, niños prematuros. Entonces estos niños los ponen se les hace fototerapia. Esto hace que la bilirrubina indirecta se pase a un producto que no es la bilirrubina directa, es otro producto que es excretado por la orina y no tiene que pasar a bilirrubina directa. Entonces es un paciente que porque no tiene madura la enzima, entonces no está pudiendo pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, pero al ponerlo en la fototerapia, la bilirrubina indirecta la estamos pasando a otro metabolito y entonces el paciente ya no se le acumula la bilirrubina indirecta y así prevenimos el riesgo de que el paciente tenga kernícteros. Esto se le hace a los pacientes que no tienen madura la enzima, no se le hace a todos los pacientes que vengan con ictericia. Aquí es un paciente que viene con ictericia, le hicieron esto y no lo resolvió. Eso sí se resuelve en un paciente o que venga con ictericia fisiológica, que no siempre se les hace, o que venga con la razón por la que tiene la hiperbilirrubinemia sea porque no tiene madura la enzima. Entonces esto hubiera resuelto la ictericia. Entonces el paciente no se le resuelve la ictericia, también los niveles son más altos de lo normal para decir que tiene ictericia fisiológica. Ya dijimos, los niveles tienen que ser menor a 12 miligramos por decilitro y la velocidad a la que aumenta la bilirrubina tiene que ser menor a 5 miligramos por decilitro. Entonces esta no es. Entonces lo importante de este caso es el paciente tiene deficiencia de glucuronidiltransferasa y es la ausencia completa, entonces es síndrome de Klier-Najar. Para contrastar tenemos cuando el paciente tiene deficiencia parcial. Cuando tiene deficiencia parcial de la enzima se llama síndrome de Gilbert. En el síndrome de Gilbert el paciente es asintomático, a menos que tenga o que entre en una condición de estrés como una infección o que esté tomando un medicamento con sulfas o que esté estresado por un examen o algo así. Ahí es cuando el paciente se presenta con la ictericia, pero fuera de eso es un paciente normal, asintomático, nada más tiene o puede tener aumento de la bilirrubina directa, de la bilirrubina indirecta, porque no está convirtiendo o le cuesta más trabajo pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa porque tiene defecto parcial en la enzima. Pero esos pacientes son asintomáticos a menos que entren en condiciones de estrés o que estén tomando sulfas, o sea, medicamentos con sulfas, o que tengan una infección. Entonces, esta no es el paciente, esta sí es, pero el síndrome de Gilbert no es porque el paciente sería asintomático, el paciente no se presentaría así. Entonces, esto es para contrastar el síndrome de Gilbert, que es deficiencia parcial de la enzima, con síndrome de Klier-Najar, que es el que tiene el paciente. Aquí el paciente tiene deficiencia total en la enzima. Esto no se quita con fototerapia, o sea, se les puede dar, pero no se resuelve la ictericia con la fototerapia. El paciente tiene riesgo de kernícteros. Kernícteros es que la bilirrubina indirecta, como es liposoluble, puede cruzar la barrera hematoencefálica, se deposita en los ganglios basales del sistema nervioso central y el paciente pues, va a tener retraso mental, está mental alterado, finalmente va a tener coma y finalmente el paciente se va a morir por eso. Entonces, riesgo de síndrome de Klier-Najar, invariablemente el paciente va a progresar a kernícteros. Ahora tenemos dos variantes de Klier-Najar, una es tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 responde muy bien al fenobarbital, es un sedativo, el fenobarbital, son barbitúricos, pero aumenta la expresión de la enzima, pero esto nada más es cuando el defecto es defecto de la enzima, el defecto total de la enzima, o sea, síndrome de Klier-Najar, pero la tipo 2 sí responde al fenobarbital, la tipo 1 no, pero bueno. Entonces, síndrome de Klier-Najar, ya vimos, es deficiencia total de la glucuronidiltransferasa. Esto es que el paciente no convierte la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, es ausencia total. El paciente tiene riesgo de kernícteros, por eso el paciente tiene aumento de la bilirrubina indirecta, pero no de la directa. Entonces, importante, eso es lo que tiene el paciente. Ahora, importante de las opciones es siempre que tengamos una obstrucción que no podamos excretar la bilirrubina directa, tenemos aumento de bilirrubina directa y por tanto vamos a tener aumento de la bilirrubina indirecta. Una, porque es más difícil que la bilirrubina indirecta ahora se pase a bilirrubina directa, porque la enzima se está saturando y por efecto de masas, por la constante de equilibrio, que esto está en la sección de bioquímica. Y entonces esto hace que la bilirrubina directa también se pueda pasar a bilirrubina indirecta. Entonces ya no es tan fácil pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Si tenemos aumento de la bilirrubina directa, finalmente también vamos a tener aumento de la bilirrubina indirecta. Entonces, siempre que tengamos una obstrucción del tracto biliar o del colédoco o del ducto hepático, el paciente va a tener hiperbilirrubinemia directa e indirecta. Y ya, la ictericia fisiológica del recién nacido
Estos van a ser pacientes que tengan niveles menores de 12 miligramos por decilitro de bilirrubina total y que la velocidad a la que aumenta la bilirrubina sea menor a 5 miligramos por decilitro. Los pacientes que tienen ictericia porque tienen inmadura la enzima, se les hace la fototerapia y se resuelve ya en unos meses y ya el paciente queda bien. Ahora los pacientes que tienen síndrome de Creutzfeldt-Jakob, por más que se les dé la fototerapia, no se va a resolver porque es ausencia total de la enzima. Te veo en el siguiente video.